día, amados hermanos. Es un placer grande estar en la casa del Señor, aunque esta vez sin los que regularmente nos acompañan, sin la congregación. Pero bienvenidos, congregación, a este mensaje de la palabra del Señor. Bienvenida, familia en carne. Bienvenidos, amigos que día a día se unen a línea de Facebook. El mensaje de la palabra del Señor que hoy quiero compartirles está basado en el Salmo capítulo 35, versos 13 y 14. Hoy día quiero hablar de la necesidad de ayunar, de la necesidad de orar, de la necesidad de humillarnos delante de la presencia del Señor por quienes están enfermos, Le invito a que abra su escritura, Salmo 35, versos 13 y 14. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Hoy día, hermanos, es común ver a través de las redes sociales que cuando se informa que una persona está enferma, alguien rápidamente dice: oremos, hagamos oración, o ponen manitas así. Pero en realidad oran, en realidad se humillan, en realidad ayunan por la persona. Este salmo de David nos enseña sobre la necesidad de ayunar, de orar y de humillarnos ante Dios por los enfermos, y sobre todo por los enfermos de la familia. No podemos orar por todo el mundo. Sabemos que estas plagas de las cuales estamos pasando son algo que nos menciona la Escritura. Sin embargo, sí podemos orar por nuestra iglesia, sí podemos orar por nuestra familia, sí podemos orar por nuestros seres amados. Dice, verso 13, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Es decir, yo sentía el dolor que ellos estaban sintiendo. Verso 14, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como por el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Y es necesario hablar de este tema el día de hoy, de orar, de ayunar, de humillarse por los enfermos. Si me acompaña, por favor, abra sus escrituras en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 16 al 23. Está David, este mismo personaje, humillado, orando, llorando por un hijo que Dios había decretado que se perdiera. Es ese hijo que tuvo con Betsabé, esposa de Urías, un hijo que fue fuera de matrimonio, que fue en el adulterio, pero David aún así albergaba la idea de que podía, con el ayuno, poder llegar a revocar la sentencia que Dios había hecho. Acompáñenme, dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó,
y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David entendía que podría haber revocado la sentencia de Dios. Por eso 7 días postrado estuvo en oración, en lloro, en ayuno. Pero cuando el niño murió, entendió que ya nada podía hacer. Debemos de orar y ayunar por los enfermos. No es una pregunta, es una afirmación. Debemos de ayunar y de orar por los enfermos. Mateo capítulo 17 nos habla en este sentido. El Señor Jesucristo les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17, verso 21, dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Nos vamos hasta el verso 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué género se estaba refiriendo? ¿Al género demoníaco? Posiblemente sí. Aunque me quedo con la idea de quien fue anteriormente mi pastor, el hermano Armando Rivera, que más bien decía, se refiere al género de incredulidad. Los discípulos estaban todavía incrédulos a lo que ellos eran capaces de hacer en el nombre de Jesucristo. Por eso Cristo les dice: este género, es decir, esta incredulidad que ustedes tienen, no sale sino con oración y ayuno. Y a veces oramos y pensamos: ¿y Dios les sanará? Y a veces ayunamos: ¿Dios me oirá? Claro que nos oye. Es una necesidad, pues, orar y ayunar por los enfermos. Ahora usted me preguntará: ¿pero por qué los discípulos no pudieron? Es que no ayunaban. ¿Y por qué no ayunaban? Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 14 y 15. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Está hablando Cristo sobre la idea de que cuando Él ya no estuviera con sus discípulos, los discípulos y los discípulos de sus discípulos y los discípulos de sus discípulos de sus discípulos, es decir, nosotros, los creyentes en Cristo, tendríamos que ayunar.
hago énfasis en el verso 14. Entonces vinieron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Nótese que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban muchas veces. También quiero que poner énfasis en el verso 15. Dice, pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán. Ayunar es una necesidad. Cuando Cristo viene, todavía los discípulos de Juan, todavía los fariseos, todavía los religiosos ayunaban. Jesús era un hombre de oración y ayuno. Créanlo, antes de comenzar su ministerio, ayunó, según el Evangelio según San Mateo capítulo 4, ayunó durante 40 días y 40 noches. Jesús no tenía problemas con el ayuno, sino contra la soberbia y la hipocresía de quienes ayunaban para ser vistos. Lucas capítulo 18, verso 9. Lucas 18, 9, acompáñenme. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Nótese la forma despectiva de hablar de los demás. Prosigue en el 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesucristo no tenía problemas con lo que estaba diciendo el fariseo, que oraba, que ayunaba, que diezmaba. Él no tenía problema con eso. El problema que el fariseo tenía para con Dios era su actitud arrogante. Era su actitud arrogante. Y es que los fariseos, como muchos que hoy ayunan, demudaban su rostro. Acompáñenme, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, ellos demudan su rostro. Decía una hermana, ponen cara de píchame un lonche, con el rostro caído, los hombros doblados, los labios secos. Estoy ayunando. Estoy débil, estoy ayunando para mi Señor. Sabe, al Señor le molestaba esa hipocresía. El ayuno debe ser algo secreto. Si no le preguntan, no diga estoy ayunando. Simplemente hágalo, porque hay muchos enfermos por quienes ayunar, por quienes orar y por quienes humillarse delante de la presencia del Señor. Por quienes humillarse delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es el verdadero ayuno? El que Dios pidió. Isaías capítulo 58 nos habla de esto. Dice, clama a voz en cuello, o sea, grita, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos,
como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden juicios justos juicios, y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Palabra del Señor. Pero es necesario aplicarla a nuestras vidas. Verso 3. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Porque Dios no hace caso. Si usted hace caso, Dios puede mirar a usted. Si usted ayuna correctamente, no es que Dios le tenga que hacer caso, sino que Dios atenderá a su plegaria. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y allí entra el espíritu de borrego. Ayunan, pero para: dame, ayúdame, bendíceme, y todo ese tipo. La palabra del Señor: ayunan para su propio gusto. 4. He aquí, verso 4, he aquí que para contiendas y debates, igual que los fariseos. Oh Señor, es que yo ayuno, yo oro, yo doy, yo hago. No debata con el Señor. Si no va a ayunar correctamente, no lo haga, pero hágalo mejor y hágalo correctamente, porque es una necesidad que estemos orando y ayunando por todos los enfermos. Más que poner manitas, más que poner imágenes, más que decir vamos a orar por esta otra persona, hágalo, y hágalo en secrecía, allí en lo íntimo de su casa. Verso 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco, que ponga cara de aflicción, de tristeza? ¿Qué le pasa, hermano? Estoy débil, estoy ayunando para el Señor. Ese ayuno no vale, ese ayuno no sirve. Eso, igual que le dijo a los fariseos, es hipocresía. Es hipocresía. Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿Sabe? Una de las maneras correctas de ayunar, hermano, amigo, es que el día del ayuno nos separemos de nuestra vida cotidiana, que dejemos a un lado la televisión, que dejemos a un lado el Face, y si vamos a usar el celular, pues nos metamos a una predicación que edifique nuestras almas, a una predicación que nos pueda llenar de palabra del Señor. Porque imagínense, ¿qué es lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su face medita de día y de noche. No dice face, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando usted medita durante el ayuno en la ley de Jehová de día y de noche, ese ayuno, esa oración, esa humillación delante del Señor tiene resultados positivos. Seguimos leyendo Isaías capítulo 58, verso 7.
No es que partas tu pan con el hambriento, está hablando del verdadero ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo subas al Face. No dice eso. Dice que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y él te oirá. Estamos hablando del verdadero ayuno. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: hijo, heme aquí. Si quitares, de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y hablar con vanidad. Y cuidado, que estoy ayunando y ando poderoso en el Señor. Eso no sirve delante del Señor. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esto si hacemos el verdadero ayuno. De verso 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Está hablando que si estamos en un debido ayuno, en una debida oración, en una humillación que agrade al Señor, dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Quiere que los suyos, quiere que sus seres amados, quiere que su ciudad salga de esta situación difícil. Hay que ayunar al Señor, pero hay que ayunar debidamente. Hay que ayunar debidamente. Volvemos al pasaje que nos lleva. Salmo 35, verso 13 y 14. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. ¿Usted está haciendo lo propio? Si no es así, el mensaje de la palabra del Señor es para usted este día. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.